Bueno, habíamos visto las 5 funciones que tenían los contactos, que eran la marcha, el paro, la realimentación, y luego habíamos visto la dependencia y la incompatibilidad. La función significaba qué papel está jugando o qué está haciendo ese contacto en el montaje, ¿vale? Según lo que haga, o si yo sé la función que cada contacto tiene, va a ser muy fácil poder diseñar, porque precisamente me voy a basar en esas funciones que el contacto está haciendo en cada caso. Repasamos rápidamente lo que era cada una. Teníamos la marcha. La marcha lo que significa es un contacto que cuando yo actúo sobre él se cierra el circuito y hace que pase corriente por el receptor, activándolo. Es decir, es un contacto que me va a cerrar el circuito y va a hacer que pase corriente. Esa es la función de marcha. Luego, tengo el de paro, que hace lo contrario. El de paro es un contacto que cuando lo acciono me corta la corriente del circuito, interrumpe la corriente del circuito. Es decir, va a poner el circuito en modo abierto, va a pasar a tener un circuito abierto, con lo cual la corriente no puede pasar y el receptor se apaga, no puede funcionar. La marcha habitualmente la hacemos con un contacto normalmente abierto, aunque depende de cómo sea el sensor, de cómo funcione, pero lo normal es que sea un contacto normalmente abierto. Lo vais a ver muchas veces por NA o por NO, ¿vale? Os he puesto ahí las dos porque en inglés vais a ver esa nomenclatura en muchos sitios. Catálogos, por ejemplo, de fabricantes se refieren a los contactos como NO, ¿vale? Viene de normally open, ¿vale? Normally open. Paro. Normalmente va a ser cerrado el contacto. Aunque ya os digo, según cómo sea el sensor, puede ser abierto en algún caso, pero lo más habitual es utilizar un contacto cerrado, ¿vale? Aquí las iniciales en inglés coinciden, con lo cual no hay problema, es NC. Tenemos la realimentación o autoalimentación. Es el contacto que está en paralelo con la marcha y que lo que hace, o la función que tiene, es que el receptor siga funcionando más allá de la pulsación de marcha. Como vamos a hacer un mando por pulsaciones, yo tengo que garantizar que le sigue llegando corriente al receptor, ya sea un relé, ya sea un contactor, después de que suelto el pulsador de marcha. Por eso lo pongo en paralelo con la marcha. Está puenteando la orden de marcha, está manteniendo la orden de marcha. Ese contacto es del receptor. Si estoy mandando un relé K1A, el contacto va a ser de K1A. Si estoy mandando un contactor K1M, el contacto va a ser del contactor K1M. Vale. Luego, habíamos hablado de dependencia. La dependencia es un contacto abierto, por regla general, en serie con el receptor que quiero hacer dependiente. La dependencia consiste en que un receptor no puede funcionar si no está funcionando previamente otro. Eso lo consigo poniendo un contacto del primero en serie con el segundo. De tal manera que si no está conectado el primero, nunca le va a llegar corriente al segundo. ¿Vale? En eso consiste la dependencia. ¿Vale? Y por último, la incompatibilidad. Necesito que atendáis. Si no entendéis esto, no podemos hacer nada. Repito, si no entendéis esto, no podemos avanzar. El proceso que seguimos es siempre secuencial en el aprendizaje. Tenemos que empezar desde lo más sencillito e ir viendo cosas un poco más complejas, pero si no entendemos las primeras, el proceso se nos va a quedar cojo. No vamos a entender lo que va a venir después. Por eso necesitamos manejar estas 5 funciones ya muy bien ahora, para empezar. Incompatibilidad, la última.
La incompatibilidad consiste en que un receptor no puede funcionar si ya está funcionando otro. Sería lo contrario de la dependencia. Es también un modo de dependencia, pero en sentido contrario. Si uno está funcionando, el otro no puede funcionar. Normalmente se utiliza para receptores que no pueden funcionar a la vez. El caso más típico, que vamos a ver cuando veamos este trimestre en los circuitos de fuerza. Cuando tengo una inversión de giro, cada sentido de giro del motor lo hago con un contactor. Un contactor es el que va a hacer pasar corriente por el motor para cada sentido de giro. Si hago funcionar los dos contactores a la vez, produzco un cortocircuito. ¿Cómo lo evito? Con los enclavamientos o con las incompatibilidades, mejor dicho. Si está funcionando el 1, impido que funcione el 2. Si está funcionando el 2, impido que funcione el 1. Poniendo unos contactos cerrados cruzados en serie con la bobina lo consigo. Esta configuración que tenéis ahí, ¿vale? Esa es la típica para conseguir esa incompatibilidad. ¿Vale? Venga, ¿hay dudas sobre las 5 funciones de los contactos? Una aclaración sobre eso, porque a veces da lugar a equívoco. Antes de aplicar eso para resolver un problema, tengo que tener claro 2 cosas previas. La primera es, si estoy utilizando pulsadores o estoy utilizando interruptores. Es decir, si tengo señales de pulso o tengo señales de nivel. Os pongo un ejemplo de lo que sería una señal de nivel. Imaginad que tenéis una luz en el jardín y la quiero encender con un interruptor crepuscular. Un interruptor crepuscular es un dispositivo que detecta la luz del sol, ¿vale? Y está activado cuando detecta la luz del sol. Y por la noche, en cuanto oscurece, como ya no detecta luz, deja de detectar y se pone en reposo. Yo solo puedo utilizar para encender una iluminación de jardín. Imaginaos que la queréis tener encendida toda la noche, ¿vale? Simplemente que dependa de la luz. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo haríamos para que eso funcionase? Bueno, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Vamos a dibujar un pequeño circuito aquí. Suponemos que estamos a 230 porque estamos además en una vivienda. Yo pondría aquí un contacto cerrado. Bueno, vamos a borrar por aquí porque esto está el ordenador un poco sobrecargado y me parece que no me va a dejar operar muy bien. Vale, aquí pondría el crepuscular. Bueno, voy a dibujaros un símbolo, una de las opciones que hay, ¿eh? Normalmente lo que se dibuja es un fototransistor metido dentro de la cajita. ¿Vale? Este va a ser, por ejemplo, el B1. Y aquí pondría la luz del jardín. Conectado a fase y neutro. Este sería el crepuscular. Y esto sería la luz, ¿no? Vale, en este caso lo que os quería aclarar, esto sería una señal de nivel. Es una señal permanente, se puede decir también. ¿Por qué? Porque mientras sea de noche, ese contacto va a estar en reposo y va a estar cerrado. Durante toda la noche, por aquí va a estar circulando corriente. Y en cuanto sea de día, lo que va a pasar es que este contacto se va a abrir, ese contacto se abre y la lámpara se apagaría, ¿no? ¿Vale? Durante el día el contacto se abre, tengo un circuito abierto y la lámpara se apaga. Eso es una señal de nivel, una señal permanente. Cuando es de noche, la luz la mantiene encendida todo el tiempo y la luz va a estar dependiendo todo el rato del contacto. ¿Vale? Lo mismo que hago en una vivienda con un interruptor, un encendido simple. Yo le doy el interruptor se queda en la posición y me mantiene la luz encendida. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos aquí? Que normalmente tenemos señales de pulso. Lo vimos en la práctica 0. Yo sí tengo un pulsador. Y hago simplemente este circuito.
que fue el primer circuito que montamos en el taller. Bueno, con bornas y con más cosas, pero básicamente era eso. ¿Cuál es el problema de ese circuito? Si yo quiero mantener la luz encendida, ese circuito no me vale, porque el pulsador tiene un muelle dentro que cuando yo dejo de soltar, el contacto se vuelve a abrir. Es decir, tengo un elemento, un sensor en este caso, que es el pulsador, que me da una señal de pulso. Cuando tengo señales de pulso, necesito memorizar las pulsaciones. Y la memorización de las pulsaciones se hace con la realimentación. Por eso os decía que lo primero que tengo que tener claro es que si el problema al que me enfrento son señales de nivel o señales de pulso. Porque si son señales de nivel, la solución es mucho más sencilla, es como esto de aquí del crepuscular. Simplemente con el contacto, con el receptor. Me olvido de la marcha y me olvido del paro. Es una conexión directa. Si estoy en señales de pulso, tengo que pensar en marcha, paro, realimentación, dependencia e incompatibilidad, si lo hubiera. ¿Vale? ¿Por qué estamos viendo esos circuitos? Porque industrial, en electricidad industrial, normalmente lo que tenemos son señales de pulso. Y entonces, en la mayor parte de los casos, voy a tener que recurrir a la realimentación. ¿Vale? Pero antes de llegar ahí, tengo que hacer esta reflexión de si estoy en un problema con señales de nivel o señales de pulso. ¿Vale? Luego veremos algún problema donde parte del problema, alguno de los receptores funciona con una señal de este tipo y otros receptores funcionan con señales de pulso. ¿Vale? Esa es una de las consideraciones que tenéis que hacer antes de empezar. La segunda, ¿qué son sensores y qué son actuadores? Un sensor es cualquier dispositivo que mediante un contacto actúa sobre el circuito. Eso es un sensor. Un actuador. El actuador es el receptor que yo tengo en el circuito. Los actuadores son los relés, los contactores, las lámparas. El receptor eléctrico que yo estoy conectando, eso es el actuador. Mientras que los contactos que yo utilizo para conectarlos son las entradas o los sensores que llamamos también. ¿Vale? Os hice una pregunta, si recordáis, en el test del primer tema, que os daba varios elementos, que os preguntaba si eran sensores o eran actuadores. A vosotros, ¿no? Me parece. Ya hay varios cursos, igual lo pregunté en otro. No sé esta materia. No, vale, es una pregunta que es un examen más adelante. Vale. Cuando veamos este tema precisamente vamos a ver entre este tema y el siguiente qué son sensores y qué son actuadores. Sí. Esos ya se utilizan poco, normalmente estaban en las farolas arriba. Si miras, se utilizaban sobre todo en alumbrados públicos. Vas a una serie de farolas y te fijas que cada X farolas hay como una pequeña, es como una pequeña de plástico que está justo cerca de la lámpara. Ahí está el sensor crepuscular. En casas normalmente se pone en fachada. Se pone en fachada, si la vas a ver. Cerca del tejado, cerca del tejadillo, para que no se te posen pájaros encima ni nada. Los crepusculares tienen un problema, que es que se manchan y si la cúpula va a pasar la luz, es de un color blanco, si se mancha mucho por la contaminación, por polvo, junto con la humedad, llega un momento en el que te detecta que es noche todo el rato y tienes que limpiarlo. Lo limpias y ya funciona bien. Y hay otras veces que si se te posa un pájaro un tiempo largo encima, te va a dar la sensación de que es de noche y te va a encender las luces. Tienes normalmente un temporizador para tu regular, ¿no? Le das, va a estar durante un minuto seguido que es de noche para encender la luz. O puedes regular, el margen que trae me parece que es hasta 5 minutos. Se puede hacer con un reloj también, es otra solución, con un interruptor que se llama horario, metiendo las horas del día a las que quieres que se encienda. Lo que pasa es que eso tiene un problema, que es que el amanecer y el atardecer cambian durante todo el año. Ahora que hemos cambiado la hora, estamos con un atardecer, atardece a las 6 y algo de la tarde, y en verano, pues a lo mejor estamos hablando de las 9 y pico. Hay una diferencia de horas, de unas 3 horas arriba, 3 horas abajo. Y esto es en Oviedo, depende si vas a otra latitud distinta, cambia, ¿no?
Sabéis que, por ejemplo, en el norte de Europa debe de oscurecer. En Finlandia me parece que ahora están a las 2 y algo de la tarde. Debe de hacerse de noche ya. Si te vas un poco más, te metes ya en el círculo polar ártico, en la zona de más arriba, no llega a amanecer del todo en invierno y no llega a oscurecer del todo en verano. De hecho, el sol se queda, no llega a ponerse del todo, queda como a medio camino ahí de la puesta de sol. De hecho, tienes unas horas que es como si fuese una puesta de sol continuada. Depende mucho de la latitud, ¿no? Más al norte te vas, pues peor. Vale. ¿Qué se hace entonces? ¿Cuál es la solución? Si el reloj no me vale y el crepuscular da problemas, fallos por suciedad, por pájaros, hoy en día se utiliza lo que se llama un interruptor astronómico, que lo que es un chip electrónico donde tú le dices las coordenadas geográficas donde está instalado y lo pones en hora, tiene un reloj dentro. Y entonces él automáticamente va a calcular la amanecer y el anochecer de todos los días. Tú le metes fecha y hora y latitud y longitud. Y él ya sabe cuándo va a amanecer y cuándo va a anochecer. De esa manera, los alumbrados públicos van a funcionar bien el 100% de los días del año. Son los de cuadro, deben de andar por 100 y pico, cuestan como hoy en día como un temporizador, de los de horarios. El logo, que es un relé programable que vamos a ver también en el último trimestre, el tiene incorporado. Cuando veamos el logo lo usaremos. Veréis cómo funciona, es muy fácil. El logo cuesta cerca de 2.000 €. Aparte de tener electrónico, te sirve para poder tener una automatización de lo que sea. Por ejemplo, en una vivienda que vas a poner, puedes controlar las persianas, puedes hacer más cosas con él. Vale. Bueno, teniendo clara esa diferencia, vamos a hacer un pequeño ejemplo de diseño. Venga, os voy a plantear un ejercicio, lo voy a resolver yo y luego ya os planteo otro para que lo intentéis hacer vosotros. Bueno, vamos a controlar una máquina. Vamos a hacer, por ejemplo, un taladro de columna. Vale, el taladro va a tener un motor. En este caso va a girar solo en un sentido. El motor lo voy a controlar con un contactor K1M, que va a ser por una parte la bobina, que es lo que voy a tener en mi circuito de mando, ¿vale? Con su A1 y su A2, y voy a tener contactos auxiliares. Vamos a suponer que este contactor tiene dos, un 1.3, 1.4 que es abierto y un 2.1, 2.2, ¿vale? Que es el cerrado. Le podría poner más. Y luego tiene, que no los vamos a utilizar todavía, cuando veamos la fuerza va a tener 3 contactos de fuerza, que son los que van a conectar el motor. Vale. Ahora en estos primeros ejercicios os voy a poner el símbolo de todas las partes que tiene el componente, ¿vale? Para que sepáis, para que luego uséis lo que necesitéis en el esquema de mando, ¿vale? Un contactor como los que tenemos en el taller, que vamos a ver más adelante, tiene todo eso. 2 contactos auxiliares, que son como los contactos de los relés. Lo que pasa es que en este caso no son conmutados. Tiene uno abierto y otro cerrado, distintos. La bobina y luego los 3 contactos de fuerza. Más cosas que voy a tener. Voy a tener un pulsador de marcha. Que va a ser el S1. Nada, el pulsador de marcha, este ya lo conocéis. Voy a tener igualmente un pulsador de paro. Que va a llamarlo S2 y que va a ser con contacto normalmente cerrado.
y viene con esa numeración. 2122. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener el térmico de protección del motor. Que este va a estar marcado como F1, ¿vale? Y voy a utilizar el contacto cerrado. Este en el CADESIMU os lo va a dibujar así. ¿Vale? Y el contacto, la numeración es 9596. Y voy a tener otro componente que va a ser el resguardo. Que va a ser un final de carrera que me viene con dos contactos. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo quiero que funcione? Pues nada, lo que tengo aquí es el taladro de columna como el que podríamos tener ahí. Nada, aquí tiene su broca. Va a ser un taladro manual. Voy a tener aquí, igual que tenemos, pues 3 manetas que me sirven para poder bajarlo. Aquí estará la mordaza donde sujeto lo que voy a... Vale. Y aquí delante es donde voy a tener el resguardo. El resguardo puede ser... Está el ordenador hoy muy colaborador. El resguardo es la típica lámina, una puerta de policarbonato transparente que tiene que estar cerrada. Aquí estará puesto un final de carrera, que será el B1, que tiene que estar presionado para que la máquina pueda funcionar. ¿Vale? Nada, aquí tengo la broca. Y luego por aquí tendré el típico cuadro donde tengo la orden de marcha, pulsador de marcha, el pulsador de paro, estos serán S1 y S2, y si queréis podemos poner pues una lámpara que está el ordenador y juguetón. A ver si me deja acabar. Le vamos a añadir aquí una lámpara de que está funcionando, ¿vale? Una P1. Lo añado aquí, lámpara o piloto. En el taladro tengo un resguardo que es una pantalla transparente, es como una puerta que tengo que tener cerrada para poder operar el taladro. Eso es para que el operario no meta la mano en medio cuando está taladrando. ¿Vale? Con la puerta abierta, tú aunque le des a marcha no va a funcionar. Sí. Vale, ahora vamos a entrar en el análisis de qué es cada cosa, ¿vale? ¿Qué es la marcha, qué es el paro?
para poder hacer el circuito de mando. Este es un taladro manual, prácticamente, pero bueno, la automatización va a estar ¿en qué? En que va con pulsadores, en vez de ir con un interruptor, y en el resguardo que tengo metido ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a hacer aquí un esquema de funcionamiento. Lo que quiero controlar, el receptor, es K1M, la bobina de K1M. Eso es lo que yo voy a controlar, va a ser el receptor de mi circuito. ¿Vale? Estoy oyendo hablar mucho y no os estáis enterando, seguro. Es imposible que si estáis charlando os enteréis de lo que os cuento. Este sería el receptor, es siempre por donde empiezo. Vale, la siguiente pregunta, de esas dos que os decía que son previas. ¿Son señales de nivel o señales de pulso? Bueno, el problema ya me está diciendo que tengo un pulsador de marcha y otro de paro. Si tengo pulsadores, van a ser señales de pulso. Si tengo pulsadores, van a ser señales de pulso. Entonces, automáticamente tengo que pensar en que voy a tener la orden de marcha, que voy a tener órdenes de paro y que voy a tener realimentación. Voy a tener marcha, voy a tener paro y voy a tener realimentación. Y además, puede que tenga, porque hay un elemento aquí que se puede analizar tanto como paro como dependencia. Vamos a analizarlo en este caso como dependencia. Vale. Enclavamiento o incompatibilidad no voy a tener en este caso. Bueno, vosotros me decís, ¿qué órdenes de marcha voy a tener aquí? ¿Qué creéis que de todo eso que tengo puede ser una orden de marcha para el taladro, para que arranque? Venga, esta pregunta es muy fácil. Porque ya se llama, ya lleva la palabra de la pregunta, le llevan el nombre para que sea sencillo. ¿Qué creéis que de todos esos componentes que tengo ahí va a ser el que me dé la orden de marcha, el que me arranque la broca del taladro? Pulsador de marcha, ¿no? Como su propio nombre indica, el pulsador de marcha, este de aquí, el S1, va a ser la orden de marcha. Ese va a ser la orden de marcha. ¿Tengo más órdenes de marcha? Así a bote pronto yo no veo más. Tengo un único elemento que me arranca el taladro. Bueno, vamos a pensar en las órdenes de paro. Dentro de las órdenes de paro, hay una que siempre tengo cuando tengo un motor, ¿vale? Es una de las cosas que vamos a ir viendo. Hay una que siempre tengo cuando tengo un motor, que es esta de aquí. El térmico es siempre una señal de paro. El térmico precisamente lo que quiero que haga es
Os estaba diciendo, antes de que me interrumpiese, que el térmico siempre tiene la función de paro. El térmico es un relé, un dispositivo que va acoplado debajo del contactor y lo que va a hacer son dos cosas. Corta la corriente que pasa al motor en el circuito de fuerza, 1. 2. Tiene dos contactos auxiliares, uno abierto y uno cerrado. El cerrado lo utilizo para una orden de paro en el circuito de mando. ¿Por qué? Porque si se enfría el térmico funciona con unas pletinas que se doblan por calor. Si se enfría y vuelven a su posición, no quiero que el motor arranque solo. Quiero que el circuito de mando se quede parado y hasta que yo no vuelva a dar la marcha no arranque. Es por seguridad. Por eso siempre metemos un contacto del térmico en el circuito de fuerza. ¿Vale? Entonces, si veis en un problema que tenéis un térmico de protección de un motor, siempre va a ser paro, siempre va a ser una orden de paro. ¿Vale? Venga, ¿qué más órdenes de paro tenemos ahí? El pulsador de paro, ¿no? Como su propio nombre indica. Esto de aquí, el paro, S2, es una orden de paro. Pues venga, lo vamos a poner. Tenía S2 y tenía F1, ¿no? Que no lo puse, pero también es orden de paro. Ya tengo dos órdenes de paro. ¿Hay alguna más? Bueno, podríamos ver que el resguardo es una orden de paro, pero en este caso yo lo voy a analizar como si fuese una dependencia. Realimentación. Estoy llamando por pulso. La realimentación, ¿cómo la voy a hacer? Con un contacto de K1M. El contacto que pongo en paralelo con la marcha. Un contacto de K1M. Y aquí entra el B1, el que me queda, la dependencia. La dependencia, en este caso, va a ser el resguardo. El motor, para poder funcionar, depende de que el resguardo esté cerrado. Por tanto, tengo ahí una dependencia. B1 sería la dependencia en este caso. Ya tengo en este esquema de aquí todos los elementos que me controlan el contactor K1M. Si yo sé cómo hago la marcha, sé cómo hago los paros y sé cómo hago la realimentación y la dependencia, tengo ya de alguna manera que tener en la cabeza el circuito de mando que yo necesito. Vamos a intentar hacerlo. Venga, con estas condiciones que me da aquí. Vamos al KDSIMU, vamos a hacerlo para que se vea curioso. Y vamos a hacer de momento solamente el circuito de mando. Venga, metemos la alimentación. Dos bornas de alimentación. Metemos la protección del circuito de mando, que no la dije en el enunciado, pero esa siempre la vamos a tener. Vale. Y ahora empezamos a meter todos estos componentes que tenemos ahí, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Yo siempre empiezo por el paro que está dentro del cuadro. De todos esos elementos, ¿cuáles tengo dentro del cuadro y cuáles creéis que están fuera? El motor está en el taladro, está fuera del cuadro. Aquí tendría una pequeña cajita, un cuadro pequeñito, donde tengo los elementos de la tapa del cuadro y tengo el contactor y el térmico. ¿Vale? El contactor y el térmico los tengo dentro. En la tapa de ese pequeño cuadro tendría los pulsadores y luego el motor y el resguardo, todo eso ya lo tengo en la máquina. Entonces, por el que yo empiezo siempre es por el que está dentro del cuadro, que es el térmico. Yo el primer contacto que voy a poner aquí, seguimos, no hay nada. Aquí da igual que se diga soquear. El primer contacto que vamos a poner va a ser el del térmico, que lo tengo en el menú de los pulsadores al final. Es uno de estos últimos de aquí, el que pone NC. Yo es por donde empiezo los esquemas. El primer paro que pongo siempre es el del térmico.
Vale. Luego tendría, ya puedo poner la orden de marcha. La orden de marcha que yo tengo aquí es el S2, ¿no? Perdón, el S1 sería un pulsador de marcha. Como está en la tapa del cuadro, lo que voy a hacer va a ser poner una borna. Esto ya lo sabéis hacer. Hemos hecho ya unos cuantos esquemas a estas alturas. El bornero de mando que va a ser, por ejemplo, el X2. Y este va a ser la borna 1. Aquí pondría un pulsador. Voy a empezar por la marcha, no, por el paro, ¿vale? Voy a poner el contacto normalmente cerrado del paro, que sería el S2. La numeración que tienen los bornes, tal cual hemos puesto, es 21, 22. Pues aquí pongo 21, 22. Fijaros, si recordáis de la práctica 5, me parece que era la 4, perdón, la práctica 4. ¿Cómo hago dos órdenes de paro simultáneas? Con contactos cerrados en serie. Si recordáis, en la parte B de la práctica 4 teníamos un pulsador en la parte de arriba que era cerrado, que me hacía el paro desde la botonera, y tenía un contacto cerrado del final de carrera que me hacía paro también. Los ponía separados por el tema de las bornas, pero los dos están en serie con la bobina del relé, aquí con el contactor. ¿Veis? Tengo dos paros, dos contactos cerrados en serie. Ponemos otra borna. En este caso va a ser la borna 2 del bornero X2. Porque tengo que salir del cuadrín, del fondo del cuadro a la tapa. Y eso lo hacemos siempre pasando a través de bornas. Pensar cómo lo estamos montando en los paneles y es lo mismo. Si quiero salir del fondo del cuadro a la tapa, lo hago pasando por una borna. Pues por eso pongo una borna arriba y otra abajo, para salir del pulsador. Si lo fuese a cablear directo no me harían falta esas bornas, ¿vale? Yo las voy a poner porque en general, como es lo que vamos a hacer, para que os vaya sonando, para que no os las olvidéis más adelante. Venga, luego ponemos la marcha, ¿no? La marcha que la vamos a poner en paralelo con la realimentación. La marcha es un pulsador, habíamos dicho, normalmente abierto. Pues nada, pongo aquí el pulsador que en nuestro circuito se va a llamar S1, me parece. Es este S1 de aquí arriba, ese sería la marcha. Pongo otra borna, porque me va a hacer falta otra para volver. Que sería del bornero X2, pues la que toca, que sería la borna 3. Y en paralelo con la marcha, ¿qué ponemos? ¿Qué es lo que va en paralelo con la marcha? De todo esto que tengo aquí. ¿Qué es lo que siempre ponemos en paralelo con la marcha? Alguien me dirá, ¿otra marcha? Sí. Si tengo dos marchas van en paralelo. Pero ya puestas todas las marchas, ¿qué es lo que pongo en paralelo siempre con la marcha de todas estas funciones? Dilo, Sebas, dilo alto, que lo estás diciendo bien. Un contacto de K1M, correcto. ¿Cómo realimento? Con un contacto del propio receptor en paralelo con la marcha. Pues lo vamos a poner. De todos los contactos que tiene K1M, ¿cuál que tengo que utilizar? El que utilizo para realimentar siempre es el abierto, este de aquí. ¿Vale? Este de aquí será el contacto que utilizo para realimentar. Pues nada, vamos aquí, cogemos un contacto normalmente abierto, uno normal, y lo ponemos en paralelo. Y este va a ser el contacto 1314 de K1M.
con mayúscula todo. Ya tengo dos órdenes de paro, que son F1 y S2, que las hago con contactos normalmente cerrados en serie. Tengo un contacto normalmente abierto, S1, que es la orden de marcha, que es el que va a cerrar el circuito para que le llegue corriente al receptor. Y tengo un contacto abierto de realimentación, que es el que va a mantener la circulación de corriente cuando dejo de pulsar la marcha. Y me queda por meter la dependencia, el resguardo. La dependencia normalmente la hago con un contacto normalmente abierto en serie con el receptor. Si voy a hacer que dependa del resguardo para poder funcionar, tengo que meter un contacto del resguardo que va a ser un final de carrera. Recordad que los finales de carrera son estos de aquí que llevan como un círculo con la línea discontinua. Y que lo llamábamos, vamos a ver qué esquema de contactos tiene. 1, 3, 1, 4. Tú tienes el taladro tiene una puerta transparente. Esa puerta tiene que estar cerrada. Cuando la puerta se cierra está apretando el final de carrera y el motor puede funcionar. Si está el taladro funcionando y yo abro la puerta, esos que son de color negro instalados donde la puerta, como si fuera, pero en este caso lo que hace es apretarlo sin más la puerta. El resguardo es este que estaba poniendo ahora. El resguardo sería este de aquí, que es el B1. Es una dependencia. Es un final de carrera, eso sí. Es el símbolo de final de carrera. ¿En qué tipo de... depende de cómo sea el resguardo? Sinceramente, debe ser como los que tenéis en el tablero, que es como un botón que lo aprieta en este caso no sé qué tiene un mecanismo como el botón de seguridad de un coche, que es una pieza metálica y entra dentro del punto de carrera para accionar. ¿Vale? En este caso no pongo el botón de seguridad que se queda descansando, sino que cuando la puerta está abierta, para que con un contacto lo abres. Eso no es una puerta de sí, claro, pero al final la verdad que no lo tiene. Bueno, ya lo tenemos casi todo. ¿Qué nos falta por poner ahí? Lo más importante, el receptor, la bobina. Vamos aquí, ponemos la bobina. Bueno, como el final de carrera está instalado en otro lado, nos faltaría meterle un par de bornas aquí en medio. ¿Vale? Voy a poner aquí la bobina de K1M. Esa sería la bobina de K1M y le metemos ahí un par de bornas. Ya verás como en poco tiempo sí que vas a saber, Jorge.
Bueno, ya lo tenemos todo ahí. Vamos a echarle un vistazo. Luego le añadimos la lámpara, ¿vale? Habíamos puesto una lámpara de señalización, luego se la añadimos. ¿El qué? ¿A qué te refieres? Aquí puse tienes la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Borna 1, Borna 2, Borna 3, Borna 4 y Borna 5. Están seguidas porque el resguardo lo tengo en un sitio y la tapa del cuadro va para otro sitio. ¿Vale? Solo vamos a incidir más adelante, mucho en eso. Ante la duda, mientras más bornas pongas, mejor. El problema es quedarte corto de bornas. Pero por poder podría ponerle a cada elemento 2 bornas separadas. De hecho, en muchos cuadros se hace así. En vez de compartir y hacer puentes entre los pulsadores en la tapa, se llevan cables completamente separados para cada pulsador. ¿Vale? Eso se hace cuando, por ejemplo, para facilitar el mantenimiento, si tengo muchas entradas y poder aislarlas en el bornero y poder simular señales haciendo puentes, mucho más fácil si lo separo todo. Bueno, vamos a unir los cables y vamos a ver si funciona. Y ahora lo conectamos, sí. Aquí ya sin más es cerrar el circuito. Acordarnos de cerrarlo por arriba, que siempre se olvida. Y vamos a ver si funciona. La lámpara la añadimos ahora. Doy a la protección. Orden de marcha. No funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona si le doy a la marcha? Vamos a arreglar el circuito para que lo veáis de cerca. Tengo la protección cerrada. Le doy aquí a la marcha y no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Qué me falta? Me falta cerrar la puerta. Tengo que cerrar la puerta del taladro para que pueda funcionar. Tiene una dependencia, que es este B1 que hay aquí, que si no lo cierro, fijaros que ahora si lo cierro y lo dejo cerrado, ahora tengo la puerta cerrada. Ahora ya puedo arrancar el taladro, le doy arranca y está funcionando. ¿Hasta cuándo funciona? Hasta que abra la puerta o pulse el paro o salte el térmico. Si abro la puerta, el taladro se para. Cierro la puerta otra vez y le doy a marcha. Si por lo que sea ahora le doy al paro, al S2, también se pararía. Interrumpo la corriente y se para. ¿Veis? Se para también. Y para poder probar el térmico, necesito meter la parte de fuerza, que la tenéis aquí. Si vais a automáticos disyuntores, es este elemento de aquí. Vamos a hacer un zoom para que lo veáis. Es este de aquí que pone relé térmico, ¿vale? Aquí simplemente lo voy a meter para poder accionar el otro. Vale. Y ahora si simulamos, veis que cuando yo le doy aquí a la parte de fuerza, el térmico se abre, ¿vale? Cuando tengamos el motor y tengamos todo, lo que voy a hacer es darle en el térmico que está en la parte del motor, que es este símbolo de aquí,
y el otro se abre. Bueno, vamos a probarlo entonces entero ya. Cierro la puerta, que es B1, le doy a la marcha, que es S2, y ahora, por ejemplo, si se atasca la broca, el térmico se va a recalentar y me va a proteger el motor. Lo que hace es dispararse y me para el circuito de mando también. A mí no me va así, mira. A mí yo le doy y sí que me va. Si le doy aquí, no va a como raro, si es una velocidad. Claro, por eso no lo hace a la vez. Se van a la B. Bueno, le añadimos la lámpara. ¿Dónde le metemos la lámpara? Esto lo vimos también en una práctica. Vamos a hacer la opción fácil. La opción fácil va a ser ponerlo en paralelo con K1M. Si quiero señalizar cuando está funcionando el taladro, lo que hago es esto. Cojo una lámpara que está donde las bobinas. Que se va a llamar P1 y la pongo en paralelo. Le voy a poner un par de bornas porque estarían también en la tapa del cuadro. Entonces le meto una borna, por ejemplo, aquí. Que va a ser la borna 6 del bornero X2. Y otra más que sería la borna 7 del bornero X2. No, en este programa no se puede hacer, pero es igual, se puede dibujar así perfectamente, según la norma no hay problema. Y ahora le meto el neutro. Y ahí tendríamos la lámpara con sus dos bornas. Ahora fijaros que en cuanto le demos ahí la marcha, cerramos la puerta y ahora la lámpara se me enciende cuando está funcionando el motor. Y ahí pararíamos. Eso es como se diseña un circuito de mando. Venga, voy a proponeros un ejercicio para que intentéis hacer vosotros. Vamos a hacer el circuito de mando de un ventilador. Bueno, el ventilador se controla con un contactor. Su motor. Con un contactor K1M. Como el de antes. Os estoy dictando un enunciado para que hagáis. Deberíais de copiarlo al menos. Donde tú quieras, Jorge. Donde tú quieras.
Venga, ese sería el contactor, lo que tengo que controlar. Al igual que el de antes, esto va a ser mi receptor. Vale. Ese motor va a tener también una protección térmica. Va a tener también una protección térmica. Este uno, que va a tener un contacto cerrado y un contacto abierto. Y la numeración es 9596 para el cerrado, 9798 para el abierto. Voy a tener pulsadores de marcha. S1 y S2. Imaginaos que es un ventilador de una nave industrial y tengo en un extremo de la nave, tengo un pulsador para poder activarlo y en otro extremo de la nave tengo otro pulsador para poder pararlo. ¿Vale? Estos están instalados en distintos sitios. Vamos a ponerlo de otra manera. Sí. Puestos de mando A y B. Voy a tener pulsadores de paro. Pero y luego todo esto, ¿cómo yo sé puedo conectar? Yo sé que empiezo con... ¿Cómo se llama? S3 y S4. Lo mismo, puestos de mando A y B. Y ya, vamos a dejarlo ahí. Los paros van en serie, cerrados, y las marchas van en paralelo, abiertas. La nave es así, para que tengáis una idea de dónde está instalada. Tengo una nave industrial. Y el ventilador lo tengo, por ejemplo, aquí. El ventilador lo que va a hacer va a ser sacar el aire, o mejor dicho, meter aire de afuera hacia adentro. Aquí lo que voy a tener en el sitio contrario va a ser unas rejillas de ventilación por las que el aire va a poder salir, ¿vale? Ventilando el interior. Voy a tener un puesto de mando A, donde tengo el pulsador de paro, que sería el S3, y un pulsador de marcha, que sería el S1. Están en un pequeño caja que tengo en un extremo. En el otro extremo de la instalación tengo otra caja para controlar el ventilador con
un pulsador de paro que sería S4. Y uno de marcha que sería S3. No, S2. S2, correcto, S2. Y este sería lo que vamos a llamar el puesto de mando B. Y aquí en medio, o aquí cerca del ventilador, por ejemplo, pues puedo tener el cuadro. Donde tengo pues el K1M y el F1, ¿no? Lo que os quería comentar de las bornas. Yo aquí voy a tener, por ejemplo, una manguera que va a salir del cuadro. Voy a ponerlo un poco más fino. De aquí tendré una manguera que me saldrá para esta botonera, otra manguera que me saldrá para otra botonera, y luego tendré una manguera de fuerza que me saldrá para el motor que estará ahí donde el ventilador. ¿Vale? Eso sería como una visión desde arriba de la instalación, de lo que tengo instalado. Dos cajas pequeñas con dos pulsadores de marcha y paro, un cuadro pequeñito donde tengo el contactor, las bornas y el F1, y luego el ventilador que estaría en la pared, en la parte de arriba de la nave industrial, que es el que voy a activar con todo eso. ¿Vale? Bueno, ¿cómo hacemos? Ideas. Lo de medio del contactor y la bobina, ¿qué es? Eso, en medio del contactor y la bobina. Esto de aquí. Lo de la derecha de la bobina. Esto, los contactos que tiene el contactor. Tiene un contacto abierto auxiliar, uno cerrado y tres de fuerza. De aquí tú el que vas a necesitar solamente va a ser este de aquí, el abierto. Igualmente, del térmico lo único que vas a necesitar va a ser este de aquí, el cerrado. Lo otro es una rejilla. Venga, ¿por dónde empezamos? Ideas. Lo primero sería saber de todos esos componentes qué es marcha y qué es paro. Donde los pulsadores. La protección para no puedo vale.
Hay en el y una medida de la circunstancia resumiendo que usted con contactos cerrados en serie no solo se lanza que usted con contactos abiertos en paralelo y el paralelo es una eliminación y como encender en esa rama del circuito K1M. Eso es lo que tengo que montar en el KSIM. Pues ahí vamos a intentar hacer 2 minutos de tiempo de ¿cuál está dentro del...? Tienes ahí F1. Bueno, el de antes. Sí. Venga, vamos a intentar hacerlo. Cosas se aprenden haciéndolas. Empezamos las formas de alimentación donde los pulsadores a la derecha del todo. Técnico y da una bola. Sí, el relé, pues el relé sí,
Pequeño escalador, poniendo la hoja de posición correcta. El que yo tenía que hacer. ¿Y ese cuál es? Ahora es lo que tienes que hacer. Ya lo mandaré. Ahora haces esto que te mandaba hacer. Sí, lo que quiero de archivo, oriental, luego lo de 8822. Imprimir, horizontal, Pues eso que te dice. Ahora
Lo tenemos. Ni va a empezar. Lo tenemos ya. ¿Lo de Castellón de o está de ¿El qué? Eso es la justificación del texto, da igual. Y esto hay que hacerlo en el ordenador. Sí. Ahora vamos a ver una solución, venga. Venga, atendemos y comentamos la solución. Vuelvo a repetir, atendemos y comentamos la solución. De arriba hacia abajo.
Empezamos por las dos bornas de alimentación, LN. En este caso las he llamado X1 porque sería un bornero distinto al de mando. La protección magnetotérmica del circuito de mando, que aunque no me la digan, siempre la tengo. El contacto cerrado del relé térmico, que es F1, el contacto 9596. Este lo tenéis aquí. Si voy a los pulsadores, aquí en la parte de la derecha. Bueno, y luego tengo la parte de los pulsadores. Fijaros, dos órdenes de paro, que son S3, contacto cerrado en serie con la bobina que estoy controlando, que es la del contactor, y pulsador S4, que también es un orden de paro. Lo pongo más abajo por el tema de las bornas, pero podría haberlos puesto seguidos, sin problema. Lo único que iba a utilizar más bornas para poder separar las mangueras, pero es igual. Fijaros que esto es muy parecido al esquema de la práctica 4, el B. Lo único que le he añadido el F1, pero es el mismo esquema. Lo que teníamos en la práctica 4 era precisamente el mando desde dos puntos distintos. Los dos de paro y luego los dos de marcha, que son los dos abiertos, fijaros que están en paralelo y a su vez en paralelo con la realimentación. Los dos en paralelo y en paralelo con la realimentación. Siempre se hace de esa manera. Las marchas van a ser por regla general contactos abiertos en paralelo con la realimentación y entre sí. Los contactos de paro van a ser contactos normalmente cerrados, en serie con la bobina a la que le cortan la alimentación. Fijaros que tengo tres paros. Tengo el F1 que es un paro, el S3 que es un paro y el S4 que es un paro. Luego la realimentación en paralelo con las marchas y ya el receptor con la señalización. Bueno, aquí una lámpara, podía haber dos, no una para cada puesto de mando, es igual. Queremos señalizar el otro puesto de mando, pues le puedo añadir aquí tranquilamente otra lámpara. Se la podemos poner, por ejemplo, aquí. Como es otro puesto de mando distinto, le pongo sus bornas. Sí, son pulsadores distintos. Sí, sí, sin problema. Ahí lo tenéis con dos lámparas, una para cada puesto de mando. Si quisiésemos señalizar, por ejemplo, que está funcionando. Este lo vamos a poner con neutro. No, no hace falta. Ese sería el circuito completo. ¿Dónde está el que dices, Rodrigo? Aquí arriba. Ese paro del térmico siempre lo pongo el primero de todos. Siempre va el primero. Luego pongo uno de los dos paros. S2 y S3 serían uno de los puestos de mando. Y S1 y S4 sería el otro puesto de mando. Pero yo pensaba que cada uno
Es un contactor, pero es lo mismo. Es una bobina que cuando le das los contactos se cierran. Funciona igual que un relé, pero es para controlar motores. La diferencia es que en el nombre, en vez de ponerle la A, le pongo la M. Al ponerle la M ya sé que es un contactor. Venga, más dudas. ¿No hay dudas? ¿Está claro?